Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya damos inicio a Conversando la Noche como todos los días a esta hora para hablar con protagonistas de nuestra actividad social, política, cultural, empresarial, deportiva. Pero esta semana de elecciones obviamente priorizamos lo político. Hoy vamos a presentarles a alguien que ha hecho mucho trabajo en el Parlamento Nacional en su primer periodo, es senador por el partido Patria Querida y también está candidatado a una reelección por otros 5 años. Vamos a conocer a Stefan Rasmussen con esta presentación y luego comenzamos a conversar la noche con él. Stefan Rasmussen nació en Asunción un 29 de octubre de 1982, hijo de Canuto y Marité Rasmussen, apasionado por el tenis, el fútbol y el rally. Estudió en el Colegio San Andrés, época en donde se involucró en espacios de voluntariado como Corazones Abiertos, JQM, y conoció a quien hoy día es su esposa, Pacha Galeano, con quien tiene 3 hijos. Estudió en la Universidad Católica de Asunción y se recibió de economista y administrador de empresas con un máster multinacional en administración y posgrados en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Trabajó en el sector privado, en empresas multinacionales en Paraguay, Tanzania y Kenia, como gerente de marketing y comunicación. Su paso por la función pública inició cuando lo nombraron viceministro y coordinador general de Reducción de Pobreza y Desarrollo Social en la Secretaría Técnica de Planificación, renunciando al cargo años más tarde por estar en contra de la enmienda constitucional impulsada desde el gobierno. Esta situación lo motivó a involucrarse en política y a aspirar a un cargo electivo, por lo que fue candidato a senador por el partido Patria Querida en 2018 con 35 años, siendo electo el senador más joven de la República del Paraguay. Se destacó en el Senado por su defensa a la austeridad en el presupuesto del Estado, sus posiciones en contra del despilfarro y sus posturas a favor de la mejora del gasto público. Impulsó proyectos de tinte social como la Ley de Comedores Públicos, iniciativa que nace en pandemia para contrarrestar la falta de ingresos de los sectores más carenciados. También llevó adelante proyectos como el desbloqueo de listas, transparencia de costos de combustible, la reforma de IPS, entre otros. Bueno, Stefan, bienvenido, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un gusto poder saludarte y saludarle a toda la teleaudiencia también. Bueno, recta final, ya estamos. Es como esos partidos que uno espera la gran final y ya se juega este domingo. ¿Cómo ves todo esto que has recorrido? Bueno, hay que pasar por los 5 años que trabajaste en el Parlamento, pero también por esta campaña. ¿Cuál es la percepción que tenés? Sí, bueno, realmente es como una maratón, digamos, ¿verdad? Que uno va corriendo y ya quedan los últimos metros. Muy contento realmente con toda la buena recepción por parte de la gente, de la ciudadanía. Como decías, ¿verdad? Yo soy senador nacional actual por el periodo 2018-2023 y me candidato nuevamente ahora por el periodo 2023-2028 por el partido Patria Querida. Bueno, con muchísimas expectativas, esperando que la gente participe, ¿verdad? Este domingo ya llega, este 30 de abril. Que participe y que vaya sobre todo a elegir, porque también por primera vez en las generales la ciudadanía va a poder elegir a su candidato de preferencia, no solamente elegir la lista, sino elegir al candidato. Y bueno, estamos trabajando desde el partido de Patria Querida con todos los candidatos, tanto a nivel nacional como senadores, también diputados, junta departamental. Bueno, y con mucho entusiasmo en estos últimos días, ¿no? Estaba en la opción 3 de la lista 8, que es la lista tradicional de Patria Querida. Así es, la opción 3 de la lista 8. Sí, esto es interesante aclararlo porque Patria Querida, si bien tiene sus listas propias, apoya la chapa presidencial conformada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, ¿no? Sí, así es. Patria Querida, de hecho, decidió en asamblea formar parte de la concertación nacional, ya el año pasado, en agosto. Participó de las internas en diciembre. Con el diputado nacional Sebastián Villarejo como candidato a presidente de la República. Bueno, y ahora acompañamos obviamente la concertación ahora el 30 de abril. Bueno, y veremos cómo se da, ¿verdad? Con muchas expectativas también de que la gente vaya a votar, de que elija también cambiar
de darle una oportunidad al cambio, como dice el eslogan, digamos, de Efraín y Sole. Y bueno, y con muchas expectativas y esperanza también de hacer un mejor gobierno y sobre todo dar respuestas a la ciudadanía que tanto está esperando respuestas por parte del Estado, ¿no? Sí, vemos que en tu foja de servicios del Parlamento pusiste mucho hincapié en la lucha contra la corrupción, en el ordenamiento institucional del país, que no es tan fácil porque venimos de una tradición cultural de mucha desprolijidad, tema funcionariado público, tema contratos bastante raros en cada sector, privilegios, prebendas. Cuesta romper toda esa estructura, ¿no? Cuesta, pero nosotros creemos desde Patria Querida que hay que cambiar las instituciones, ¿verdad? O sea, hay que fortalecer las instituciones y no destruirlas, ¿verdad? Porque ahora con el discurso populista de que nada funciona y acá hay que quemar todo, y la gran pregunta, ¿y el día después qué? ¿Verdad? Claro. Entonces nosotros creemos en que hay que fortalecer las instituciones y la forma de fortalecer las instituciones es de poner mejores personas en las cabezas de las instituciones, porque finalmente las instituciones funcionan dependiendo de la cabeza, ¿verdad? Como todo organismo, digamos, de la cabeza para abajo. Entonces, si uno tiene una cabeza podrida, obviamente la institución no funciona por más buenos y excelentes funcionarios que haya debajo. Y ese fue un trabajo que nos enfocamos mucho estos 5 años. De hecho, en tema de lucha contra la corrupción, estuvimos trabajando muchas pérdidas de investidura que se dieron por primera vez, ¿verdad? 6 legisladores, 6 senadores perdieron sus bancas o renunciaron. Y eso era dar un mensaje de romper ese corporativismo político de que si no entras en la rosca, digamos, ya no haces nada, ¿verdad? Entonces, la idea fue un poco trabajar y luchar contra esa rosca. Después hubo un abroquelamiento ya y se volvió a configurar el corporativismo político en los últimos 3 años y ya no se pudo trabajar en eso. Pues yo creo que fue un mensaje importante, perdió en la investidura, bueno, Oscar González Dar en su momento, Víctor Bogado, entre otros legisladores. Y también trabajamos, había por ejemplo 3 juicios políticos de ministros de Corte que estaban en el freezer, como se dice. Entonces impulsamos también eso. De hecho, un ministro de Corte también se le dio, digamos, la condena de una manera del juicio político, también al Contralor General de la República. Y la idea básicamente era sanear un poco las instituciones, fortalecer las instituciones. Se dio también un cambio importante en la Corte Suprema de Justicia, donde se cambiaron 7 ministros por una cuestión de edad, la mayoría. Y bueno, tratamos de elegir mejores personas, otra vez a lo mismo, ¿verdad? De fortalecer las cabezas, de que lleguen mejores personas independientes, sobre todo al poder político, y que hagan un mejor trabajo. Eso obviamente con la idea de que mejore la justicia. También hubo un cambio ahora de fiscal general. Todo eso hay mucho trabajo detrás. Claro. De que entren los mejores, digamos. Ahora uno muchas veces no ve y dice, bueno, fue electo fulanito, menganito, pero romper la estructura y que nos llegue, digamos, uno más de lo mismo de la claque que finalmente va a responder a pedidos de políticos y a la impunidad y demás. Nosotros creemos que esa es la forma de realmente transformar el país, ¿verdad? Claro, interesante cómo describiste todo eso. Hay que sumar eso a la justicia electoral también, que tuvo una renovación. En todos los casos, Estefan, los sectores de poder antiguos tenían sus candidatos. Hicieron lobby por ellos. Fuerte. Hicieron un fuerte lobby. Pero bueno, lo que logramos de alguna manera es conformar mayorías. Y yo lo que aprendí en estos 5 años, pues yo creo que también son lecciones, digamos, que uno va, obviamente, claro. Bueno, yo juré hace 5 años con 35 años de edad, uno va aprendiendo mucho en el camino. Sí. Y muchas veces dar una señal diferente, ¿verdad? Aunque uno sea minoría, levantar la mano y decir, esto no puede ser así, esto está mal, busquemos mejores personas, comenzar a hablar. Muchas veces la prensa ayuda mucho, sí. La ciudadanía ayuda mucho, por más que muchas veces el ciudadano crea que no influye, digamos. Claro sí. Sobre todo si hay una manifestación en masa, influye mucho el ciudadano. Y esa es la forma de cambiar, ¿verdad? Obviamente peleando y demás, pero a la vez tratando de dar ese grito un poco de diferente, ¿verdad? Con coraje, obviamente, y plantarse. A veces, y muchas veces se pierde, obviamente, en esa democracia de las mayorías,
pero yo creo que en varios casos nosotros designamos mejores ministros de Corte, que es una gran cosa, mejores ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y también tenemos mucha confianza en el nuevo fiscal general, ¿verdad? Que la fiscal anterior era bastante parcial, digamos, en un poco en esta persecución de justicia, ¿verdad? Que es el rol de la fiscalía. Y nosotros creemos que ese es el camino, ¿verdad? Fortalecer las instituciones, poner mejores personas independientes al poder político, porque ninguna de estas personas responde, digamos, a patraquería ni a mucho que le votamos, digamos. De hecho, el último, Gustavo Santander, que había mucha presión muy fuerte del Partido Colorado de poner una persona que responda directamente al Partido Colorado. Bueno, y se logró conformar estas mayorías y finalmente lo pudimos también designar a él, ¿verdad? Sí, es esperanzador, pero por eso es tan importante esta elección del domingo. Si no se consigue vuelta a tener bancadas sólidas de estos sectores en el Parlamento, puede volver la aplanadora. Así es. Por eso es tan importante lo del domingo, lo que se juega el domingo, Estefan. Sí, y sobre todo decirle a la ciudadanía que es un partido de unas horas cada 5 años, ¿verdad? O sea, es dedicarle una mañana, un domingo, a obviamente informarse, y ahora con el desbloqueo que la ciudadanía puede elegir a su candidato de preferencia y no una lista sábana como se conocía anteriormente, puede elegir a su candidato y que vaya a votar de manera informada. Y esos son los gobernantes que van a estar los próximos 5 años, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Claro, hay dos escenarios posibles, Estefan, porque los dos mejor posicionados son obviamente el doctor Alegre y el candidato de la lista número 1, Santiago Peña. En cualquiera de los casos, el Congreso tiene su propia autonomía y también su propio funcionamiento, y siempre va a ser útil tener mucha diversidad adentro, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que esa es una característica fundamental del Congreso, ¿verdad? Que está representada la sociedad, digamos, en todos sus sectores, ¿verdad? Sí. Ya sea izquierda, derecha, centro, colorado, liberal, como el tercer espacio. Como debe ser la democracia, ¿no? Como debe ser la democracia y como es la sociedad, digamos. Claro. Porque muchas veces uno dice, no, el Congreso tiene mucha fuerza, el Congreso, esto, el Congreso, lo otro. Pero el Congreso no es unipersonal, ¿verdad? O sea, no es una persona. Sí, siempre ¿verdad? tiene que haber un consenso. Tiene que haber un consenso y además hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Sí. Entonces, eso yo creo que enriquece mucho al Congreso, por eso también es importante que no haya un partido con mayoría propia, como pasó de hecho en la Cámara de Diputados en este periodo legislativo, ¿verdad? Claro. Entonces, muchísimo, ahora nomás el lunes, ¿verdad? Que no hubo quórum otra vez por el tema de juicio político del representante del Consejo de la Magistratura. Entonces, como decía, esa aplanadora que solamente mira color y no mira realmente el bienestar de la ciudadanía, ni mucho menos el buen funcionamiento de la República, obviamente yo creo que es un retroceso, ¿verdad? Entonces, cuanto más podamos ser representados en las cámaras, yo creo que tenemos una mejor democracia, ¿verdad? Por último, antes de cerrar esta primera parte de la charla, que es tan importante, está lo prioritario. Una vez que has pasado 5 años ahí adentro, quedan tareas, obviamente, muchas por hacer. Si tuvieras que imaginar rápidamente, lo primero que hay que activar ya a la vuelta de toda esta contienda, cuando el 15 de agosto jura un nuevo presidente, se pone en funciones un mes antes del nuevo Parlamento, ¿qué hay que priorizar de acuerdo a tu visión, Estefan? Y hay que priorizar que el Estado funcione mejor, ¿verdad? Que no sea un Estado que no dé respuesta a la ciudadanía, ¿verdad? En salud, en educación, hay que hacer una reforma de la ley de la función pública. ¿Que vos habías trabajado sobre eso? Sí, trabajamos. De hecho, tenemos, bueno, lo interesante, digamos, tenemos muchos proyectos presentados. Claro. Que todavía están en proceso, que no logramos, digamos, todavía la mayoría, sí, pero que seguimos en conversación, ¿verdad? Entonces hay muchísimo por hacer, bueno, y seguramente a la vuelta podemos... Bueno, cómo no, un Estado más eficiente. Un Estado más eficiente donde se utilice mejor el dinero de la ciudadanía, ¿verdad? Porque el dinero que el Estado administra es dinero de la ciudadanía que cobra a través de impuestos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que el ciudadano realmente... reciba a cambio un servicio público de calidad, ¿no? Quiero profundizar sobre eso a la vuelta de la pausa. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Bueno, Stefan Rasmussen, ya saben, candidato de Patria Querida, es la opción 3 de la lista 8. Es un senador joven que ya ha dado muestras de su trabajo en el Parlamento, pero tiene dentro de su estructura política la idea
de poder avanzar más en esos cambios que tanto necesita nuestro país, en todos los niveles. Enseguida seguimos hablando con él, hoy aquí en Mega TV. Stefan Rasmussen está con nosotros, senador nacional que aspira a la reelección en una banca del Senado por el partido Patria Querida. Me decías cuando hablábamos al principio, antes de entrar en cámara, 3 hermanos. Así es. El menor de todos. El menor. Y el único que tuvo el coraje de meterse en la política o la caradurez quizás también, ¿no? Sí, bueno, porque hay que tener... Sí, una de hecho coraza, mi hermana fue alguna vez candidata suplente a diputada por Capital, ya en Patria Querida en su inicio, a comienzos de los años 2000, ¿verdad? Claro, pero vos llegaste a Senado, nada menos. Sí. Con una especie de resurgir también de Patria Querida, ¿no? Sí, de hecho en este periodo legislativo somos 6 legisladores, ¿verdad? 3 senadores y 3 diputados. El periodo anterior no tuvimos prácticamente representación parlamentaria. Entonces era todo un desafío también, Mario, Claro. ¿verdad? Decir, bueno, vuelve Patria Querida al Congreso, ¿qué hace? ¿Qué hace diferente? Y de hecho esa fue una pregunta que yo me hice con la nueva candidatura, ¿verdad? ¿Qué tanto realmente la gente valora o percibe? Porque es muy difícil, como decíamos al principio, ¿verdad? Decir, entrar y cambiar todo. Claro. Eso no es cierto. No digamos, es cierto, ¿no? Uno tiene que entrar y trabajar en los cambios y algunos se darán, como esto que hablamos de la Corte, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de la Fiscalía, que son muy importantes. Pero claro, la expectativa de la ciudadanía es, quiero que mejore todo, ¿verdad? Quiero que me Claro. alcance a fin de mes, con toda la razón del mundo, ¿verdad? Porque finalmente los políticos estamos para eso, ¿verdad? Pero Para el que promete que va a cambiar eso de la noche a la mañana le miente a la gente. Le miente. Es un proceso. Ahora, a ver, mucha gente también desconoce el funcionamiento del Estado, que es muy complejo por la legislación, por la estructura, por la burocracia. Yo viví eso en carne propia. Hasta los procesos licitatorios tienen todo un camino que no es nomás hacer las cosas por antojo o por decisión. Pasa por muchas situaciones. Eso es lo que también se busca agilizar un poco más. También. De hecho, a mí me ayudó mucho. Yo ya estuve en la función pública antes, Ajá. ¿verdad? Yo estuve en la Secretaría Técnica de Planificación Ok. como viceministro de Reducción de Pobreza y Desarrollo Social. Entonces ya tenía prácticamente 3 años de conocimiento de cómo funciona el Estado, ¿verdad? Eso que decía, Eso es muy ¿verdad? importante. Licitaciones, funcionariado público, contratar a una persona en el Estado, si uno va a hacer bien, te puede tomar 3 meses, 6 meses, Totalmente. ¿verdad? Entonces muchas veces uno entra con todo el ímpetu del sector privado. Yo vengo del sector privado y como que se encuentra con una muralla, ¿verdad? Cierto. Pero uno tiene que aprender a jugar, obviamente, las reglas de juego de la función pública. Y bueno, eso a mí me ayudó mucho a también manejarme dentro del Poder Legislativo, ¿verdad? Como sé cómo funciona el Poder Ejecutivo, además conocí mucha gente, digamos, y mucha gente que sigue estando en el Poder Ejecutivo, eso me ayudó mucho también a manejar ese tema, ¿verdad? Y decía, este tema de la recandidatura, la primera pregunta era, pues cuando uno entra ahí, vos sabés, ¿verdad? Somos todos igual de corruptos, ¿verdad? Somos cenarrata, dipuchorro. Entonces, mi gran pregunta era cuando ponga a consideración de nuevo mi candidatura, ¿qué me iban a decir, verdad? Lo primero, ¿verdad? No, pues vos tuviste 5 años y no hiciste nada, ¿verdad? ¿O querés seguir? Entonces, realmente para mi sorpresa, digamos, se superó esas expectativas. Tenemos muy buena respuesta de la ciudadanía y obviamente seguimos informando en estos últimos días que quedan, porque la expectativa es muy alta, con razón, ¿verdad? Pero está buenísimo también que la ciudadanía vea por lo menos algunos cambios y algunas voces disidentes, ¿verdad? Porque por más que uno no gane todas las votaciones, yo siempre digo, uno tiene que tener el coraje de levantar la mano y decir, eso que se está haciendo está mal. Claro, ¿verdad? Y dejar eso sentado el precedente. Y eso valora mucho la ciudadanía, por más que uno pierda, digamos. La ciudadanía entiende que si sos 3 o 6 legisladores, obviamente hay muchísimas situaciones donde vas a perder, pero valora esa voz diferente, que no es fácil, ¿verdad? Porque estar ahí lo más fácil es seguir nomás con el corporativismo político,
Pero bueno, para eso finalmente entramos nosotros a la política, ¿verdad? Ahora, tocaste un tema crucial antes de la pausa, que es el tema impositivo. Hay una especie de contradicción. Se habla siempre que tenemos poca presión impositiva, que Paraguay tiene una presión no superior al 11%, se considera baja en la región, pero los que pagamos impuestos tampoco estamos conformes porque nos cuesta mucho pagar y no vemos los resultados. ¿Dónde está el balance entre eso que hay que pagar, o hay sectores que pagan poco, o hay que redistribuir mejor el cobro de los impuestos? ¿Dónde está el secreto para mejorar la calidad de vida de los paraguayos? Bueno, y gran parte pasa por el Poder Legislativo, ¿verdad? También obviamente por el Ejecutivo, pero yo creo que es mucho más fácil subir impuestos que mejorar la calidad del gasto público, ¿verdad? Claro. Porque mejorar la calidad del gasto público implica hacer reformas. Y digamos, el corporativismo político quiere mantener el statu quo, ¿verdad? Es muy peligroso hacer cambios, hacer reformas, tocar intereses, ¿verdad? Claro, en todas partes de intereses. En todas partes de intereses, que también está el sector privado muchas veces en el medio, ¿verdad? Sí. Pero como anécdota, ¿verdad? En el 2019 se armaron 2 comisiones especiales, una para reforma tributaria, en pocas palabras para aumentar la presión tributaria, ¿verdad? Para aumentar impuestos, y la otra para la reforma de la mejora del gasto público, ¿verdad? La de la reforma tributaria salió, se aprobó todo, y la otra quedó ahí en el olvido, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros yo particularmente me enfoco mucho en eso, ¿verdad? En trabajar ahí en la ley y desde cualquier ampliación presupuestaria, digamos, ¿verdad? Porque uno dice, no, vamos a aumentarle el salario a, no sé, 300 funcionarios, vamos a aumentarle a 500 funcionarios. Y ahora en el vamos Poder Judicial más de 1000. Claro, y aumenta y aumenta y aumenta, claro. Entonces, en el 2003 teníamos un presupuesto general de la Nación de 3.000, 4.000 millones de dólares, hoy está en 15.000 millones de dólares. Claro. Y la ciudadanía te dice, pero el servicio público sigue igual o peor, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más me va a sacar con la excusa de que no es suficiente, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que hay muchísimo espacio de mejora. De hecho, hay un estudio del Banco Mundial que dice que hay un malgasto público en Paraguay de 1.600 millones de dólares al año. Eso es muchísimo dinero. Muchísimo, sí. Muchísimo para un dinero. país como nuestro, ¿sí? Sí, y entonces ahí tiene que estar el foco, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, pasó una ley nueva el año pasado de contrataciones públicas que busca mejorar la calidad del gasto. Pero esto es un sistema, ¿verdad? O sea, hay que trabajar mejor en que haya justicia, porque finalmente uno puede mejorar la ley, pero si hay corrupción y hay impunidad, entonces no te sirve demasiado la ley, ¿verdad? O si tiene toda una estructura corrupta dentro del Poder Ejecutivo, tampoco te sirve mucho la ley, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar la calidad del gasto público y que lleguen los servicios públicos de calidad a la gente, ¿verdad? Ahí me imagino que vos escucharás todos los días porque recorres en campaña y también como senador. El gran reclamo de la gente es la salud. Todavía se sigue muriendo gente en los pasillos, gente que tiene su hijo en el suelo, las unidades de salud de la familia están muy desprovistas, faltan insumos, medicamentos. Ese es un tema que a pesar de que se ha aumentado todos los años, no se pudo todavía satisfacer la demanda. Y también es un tema de voluntad política, ¿verdad? Ahora, y te da mucha rabia y a la ciudadanía ni qué decir, ¿verdad? En estas últimas semanas, todos los ministerios haciendo campaña por el Partido Colorado, ¿verdad? Eso es la verdad. Sí, o sea, uno va a los hospitales, de hecho hubo un caso sonado lastimosamente de una mujer que dio a luz en un pasillo porque estaban todos no sé, en campaña, en una seccional, donde sea, ahora en horario laboral. Y eso hay que romper. O sea, el Estado tiene que funcionar como institución, no puede ser que funcione como una seccional colorada. Entonces, por más que se paguen más impuestos y demás, si no se mejora eso, definitivamente no va a estar el personal, no va a haber medicamentos, se va a seguir robando. Ni qué decir lo que se roba con las licitaciones y demás, ¿verdad? O sea, la mayoría de los políticos entran a la política para volverse multimillonarios, ¿verdad? De hecho, ustedes también intervinieron fuerte en el momento de la pandemia, muchos gastos que no estaban justificados, ¿no? También hubo mucho reclamo, ¿verdad? En el tema de la pandemia, pero otra vez, ahí la Fiscalía y la Justicia y el Poder Judicial son fundamentales, ¿verdad? Porque
si finalmente el político, como se dice, tiene el número del ministro que le va a salvar y ese ministro le salva, porque de alguna manera él le puso ahí y comienza a estar todo interrelacionado, sirve de poco las denuncias, sirve de poco las leyes, entonces hay que mejorar todo ese sistema. Los corruptos tienen que ir a la cárcel, no se tienen más que dedicar a la política como un gran negocio, ¿verdad? Claro, acá se siguen presentando, siguen participando, son prácticamente intocables. Ahora, me pregunto también lo siguiente, porque esto también es importante. ¿Lo ves a Efraín, acompañado de Soledad, con el carácter suficiente para encarar esos cambios? Porque todo lo que decís implica también un poder ejecutivo fuerte, decidido a hacer los cambios, ¿no? Sí, yo creo que va a tener un gran desafío. Primero sí le veo con el carácter, ¿verdad? Yo creo que el carácter de Efraín es conocido por todo, ¿verdad? Sí. Entonces yo no creo que le falte ni carácter ni coraje. Y además va a tener la brillante oportunidad para demostrar el cambio, ¿verdad? Claro. Y yo creo que, de hecho, por eso Patriarquería es parte de la concertación, porque ahí tenemos que estar todos y demostrarle a la ciudadanía que se puede gobernar de manera diferente, ¿verdad? Que no estos 70 años con el gobierno de Lugo en el medio y de Federico Franco, ¿verdad? Que esa no es la mejor forma de hacer política, ¿verdad? O sea, definitivamente se malgasta el dinero de la gente, se roba muchísimo, entonces si es que la ciudadanía, digamos, le da la oportunidad a la concertación de gobernar a partir del 15 de agosto, hay una oportunidad enorme de hacer los cambios que yo creo que se van a hacer, ¿verdad? Yo creo, si sigue, digamos, el Partido Colorado en gobierno, va a ser más de lo mismo, ¿verdad? Claro. O sea, el statu quo ya lo conocemos, digamos, ¿Por qué ¿verdad? van a cambiar si esto le funcionó? Claro, ya lo conocemos en salud, ya lo conocemos todo lo que pasa en educación, ¿verdad? Esto de hacer campaña a los niños, eso Ahí es quiero que hablemos terrible, a la vuelta. ¿verdad? Ahí me dejaste el tema para el próximo bloque, porque educación es fundamental. Lo hemos hablado. Sin educación, todo el resto es muy difícil que se mueva en nuestro país. Y a ello quiero sumarle el tema de la inseguridad también. A la vuelta, seguimos hablando con nuestro invitado hoy, el senador Rasmussen, que se propone como candidato a senador de vuelta en Patria Querida. Y después quiero definir también a Patria Querida, un partido de centro seguramente, pero que ha mostrado mucha acción en este intento de reformar nuestro Estado para mejorarlo. Hacemos la pausa y volvemos con nuestro invitado hoy, Stefan Rasmussen. Con nosotros Stefan Rasmussen. ¿Los Rasmussen de dónde son? Dinamarca. Yo pensé que era Suiza. Dinamarca. Ya, medio vikingo, ¿dónde son ustedes? Sí. Pero, ¿y generación de que tu abuelo era allá, tu papá? Mi abuelo nació allá, Ajá. pero vino de chico. Con mi bisabuelo vinieron acá a Cordillera, a Tirá, específicamente. Y bueno, y ahí ya se conoció. Mi abuela es alemana, de parte de mi papá, digamos. Claro. Como inmigrantes se conocieron ya acá en Paraguay. Y bueno, mi otro apellido es González, que... Claro, es bien nuestro. No sé dónde debe ser la inmigración, digamos, ¿verdad? Pero es bien nuestro, aunque sea español. Sí, no te decía porque obviamente también esa fuerte migración europea de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, vino con lo justo y fue gente de mucho sacrificio. Por eso inclusive hasta es chocante cuando un candidato ataca a los sectores inmigrantes que trabajan en la zona este del país o en el Chaco. Es gente de mucho sacrificio. Totalmente. Si uno conoce, que seguramente la mayoría de la ciudadanía conoce el trabajo que conlleva eso, gente que duerme en su tractor o trabaja toda la noche. Y finalmente, digamos que nadie le regala nada, ¿verdad? O sea, claro. Yo, y como decía, bueno, mi abuelo vinieron de Europa, ¿verdad? Así con un terreno en el medio de la nada, ¿verdad? Sin saber qué hacer probablemente. Bueno, ellos hicieron un tambo, hacían leche, manteca, queso y producción, digamos, ahí rural. De hecho, mi papá nació en Atirá, se iba caminando a la escuela pública, ¿verdad? Ahí del centro de Atirá. Bueno, y fueron trabajando, digamos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que el Estado tiene que fortalecer esa iniciativa privada, ¿verdad? Que muchas veces es atacada, yo creo, de mala manera, ¿verdad? Porque obviamente hay
sector privado, iniciativa privada, de que forma parte de la corrupción también con el sector público y demás, que hay que atacar. Claro. Pero en general, la riqueza obviamente se genera a través de la iniciativa privada que hay que fomentar, ¿verdad? Y eso está muy unido a la educación Sí. que hablábamos en el bloque anterior, ¿verdad? Sí, eso quería tocar contigo porque hasta se puso como una especie de centro de polémica el tema de la reforma educativa, se derivó a un tema más de cuestiones de género ideológicos, pero en realidad lo que queremos es que no se caigan los techos de las escuelas por lo menos, ¿no? Eso y que mejore la calidad educativa. Claro. La calidad educativa, y lo peor, Mario, es que tenemos todo el diagnóstico hecho, ¿verdad? O sea, vos mirás PISA, mirás cualquiera de estas evaluaciones nacionales, internacionales, Sí. OCDE y demás, y te das cuenta y te dice, bueno, un chico de primer año, este es su rendimiento. Un chico de tercer año, este es su Claro. rendimiento. Ahora, acá no sabe, acá no sabe, acá no sabe. Esto necesitamos hacer Y no hacemos nada. y no hacemos. No Mientras hacemos discutimos. nada, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde hablábamos otra vez del tema del coraje y de trabajar con la gente, o sea, de trabajar con el funcionariado público acá, porque muchas veces se presenta como decir, vamos a hacer una reforma, vamos a mejorar, y entonces la lucha, no, vos estás en contra de los funcionarios públicos, vos estás en contra de los docentes, Claro. te meten 10.000 docentes en la calle, te echan cualquier gobierno, entonces todos están así, no hagamos nomás nada porque, pero no es cierto, ¿verdad? El docente, el funcionario público, todos quieren mejorar, todos quieren ser capacitados. Esta fue una lucha de estos 5 años, por ejemplo, que se dio el aumento a los docentes, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad? El Sí. 16%, ¿verdad? Que fue un acuerdo de la época de Riera además, y en ese acuerdo decía que los docentes se tenían que capacitar y tenían que ser evaluados, ¿verdad? Entonces nosotros incluimos, o tratamos de incluir eso, y hubo una altísima resistencia, ¿verdad? Entonces, en lugar de aprovechar la coyuntura de hacer el aumento salarial, pero a la vez capacitar y evaluar a los docentes y a los chicos, se perdió otra vez la oportunidad de 5 años, no se hizo prácticamente capacitación ni evaluación, entonces seguimos con la calidad docente que no es buena, pero no es problema del docente, es del sistema y de nosotros, del sector político, que tiene que, digamos, empujar esa reforma. Claro, ¿verdad? y encontrar las fórmulas de negociación para que eso avance. Pero las hay, Mario, es una cuestión de conversar, ¿verdad? Yo me metí en temas muy polémicos porque me parece que son de reforma importante. Por ejemplo, IPS, Sí. ¿verdad? Donde también tuve hasta scratch en mi casa un fin de semana, ¿verdad? En el tema de la caja fiscal, ¿verdad? Que tiene un déficit de más de 300 millones de dólares que he pagado por impuestos de la gente, Sí. que probablemente nunca se va a jubilar, ¿verdad? Entonces ahí hay una reforma importante que hacer. La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, para cuidar de que cuando uno se jubile todavía existe el dinero y no se malgaste ese dinero, ¿verdad? Hay muchas reformas que uno dice, no voy a tocar este tema porque me queman en la Claro. plaza vivo, ¿verdad? Sí, pero alguien tiene que tocarlo. Pero aparte conversando con la gente, todos te dicen, sí, senador, la verdad que esto va a explotar, pero no queremos ese toque, te dicen. Y bueno, hablemos, busquemos la forma, busquemos los Claro. consensos, demos 2 pasos y no 10 a la vez, ¿verdad? Y después vemos otra vez para dar los Es como siguientes que 2, tengas ¿verdad? una enfermedad y digas, mejor no hablo de esto. Me quedo acá. Hasta que esté grave, hasta que ya sea imposible de curar. A mí me pasaba mucho eso y me acuerdo que era duro hablar de los temas difíciles porque en política parecía que todo el mundo gana tiempo. Así es. Y veremos que se vea al próximo, ¿no? O veremos más adelante. Posponemos todo esto. Creo que este periodo que le va a tocar a ustedes, en el caso de que entres vos también, ya no se va a poder más posponer esto. Claro, Ya estamos en no, el límite. Estamos en el límite y además es como que se crea este estado abstracto que va a solucionar todo, ¿verdad? Claro. Y te dice, no, y que pague Hacienda, te dice, Claro. y que pague el Estado, y que se haga cargo fulanito, y que responda al presidente, ¿verdad? Y con IPS hay que cambiar la ley, es muy antigua. La ley IPS sí, la ley IPS tiene 70 años, ¿verdad? Y hay que hacer algunas reformas, ¿verdad? Nosotros planteamos, el problema de IPS es que el IPS tiene, digamos, la cabeza un consejo de administración, se llama la Sí, figura, sí, ¿verdad? el famoso consejo. Donde está el presidente y están los consejeros, ¿verdad? Sí. Y uno de los problemas que he identificado por los propios aportantes de IPS es que todos ellos son designados por el presidente de la República. Claro. Entonces se maneja como un ministerio, casi como una seccional, digamos. Es un ¿verdad? modelo de la dictadura.
Exactamente, O sea, es quedó del la año, dictadura. no sé si del 47, Claro, ¿verdad? eso es O modelo del de- 57, pero por ahí, ¿verdad? Stroessner elegía a los consejeros. Claro, y probablemente en ese entonces, digamos, la ley respondía, o el decreto Claro, ley a realmente ese modelo. respondía a ese modelo y a la realidad de ese momento, ¿verdad? Claro. Pero 70 años después sigue funcionando de la misma manera, ¿verdad? Y el reclamo, digamos, no es cómo se elija o cómo no se elija, sino que no da respuesta a los aportantes. Claro, ¿verdad? no se sienten representados. No, No nos no. sentimos representados. Y no reciben ni los servicios, ¿verdad? O sea, Tampoco, uno se va a no. IPS, no hay medicamento, pide un turno, le dan después de 3 meses, ¿verdad? Pero aún así, perdón que te interrumpa, todos cuando tenemos el peor de los problemas de salud, vamos a IPS porque Totalmente. es nuestro último y gran recurso. Totalmente. ¿No? O sea, Y- tampoco pasa por destruir IPS. No. Es que yo creo que en la mayoría de los casos no pasa luego por destruir. O sea, como Claro. decir, vamos a echar a todos los funcionarios públicos. Claro, ¿no? Y que- Vamos a jubilar a todos los docentes. Vamos a Claro. que desaparezca IPS y formemos algo nuevo. Eso no es posible, ¿verdad? Sí. Y de hecho, como bien decía, hay cosas que son muy valoradas dentro de IPS. Sí. Todo lo que es enfermedades catastróficas, Sí. ¿verdad? Y terminales y demás. Pero hay que hacer reforma. Por ejemplo, en tema de IPS, el 80% de los insumos de medicamentos absorbe un porcentaje muy chico de enfermedades, de personas con enfermedades catastróficas, el 5, el 10%, ¿verdad? Sí. Y el resto, 90%, se queda sin recursos, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer ahí, que de hecho ya hay una ley vigente, que es el FONARES, el Fondo Nacional para las Enfermedades Catastróficas, el Estado tiene que cubrirle eso a IPS para que IPS pueda seguir dando respuesta, pero además IPS tenga los insumos para dar respuesta Claro. al otro 90% de la gente. O sea, todo se puede hacer, Un ¿verdad? poco en la pandemia se llegó a ensayar algo así cuando ni el sector privado ya podía dar eso. respuesta, ¿no? Ahí valoramos mucho todo el sistema público y el IPS. Y por ejemplo, en el tema de la pandemia funcionó muy bien la ley de hospitalización en el sector privado, Sí. pagado por el Estado, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Hay miles de personas que se tuvieron que internar por COVID, inclusive en terapia intensiva, que obviamente no iban a tener los recursos No. y lo solventó el Estado. Y eso es lo que tenemos que buscar desde el Estado, o sea, dar respuesta a las necesidades reales de la gente, Claro, ¿verdad? claro. No tengo mi medicamento, no tengo para pagar mi tratamiento, mi diálisis, bueno, y un montón de cosas Pero- que hablamos de salud, ¿verdad? Nada, eso se va a poder hacer, Estefan, si no apretamos por el lado también de que los puestos están para los amigos, Totalmente. para las amigas, las licitaciones son para los muchachos. Si seguimos en esa va a ser imposible. Por eso que yo creo que la alternancia le va a venir tan bien al Paraguay, a la República, a cualquier país, digamos, ¿verdad? O sea, claro. uno ve los países de la región, ¿verdad? Con sus sombras, luces y sombras, ¿verdad? Van cambiando. Van cambiando, ¿verdad? Brasil cambió, ahora cambió de vuelta, Sí. Chile también lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que a cualquier país le hace bien esa alternancia, decir, bueno, ahora nos sacudimos otra vez, comenzamos de vuelta, comenzamos con esperanza, Sí. ¿verdad? Hacemos los cambios, después el otro sector que perdió se sacude, se sanea un poco y comienza de vuelta y así finalmente el que está, digamos, como objetivo final es el ciudadano, ¿verdad? Y no simplemente mantener el statu quo, mantener el statu quo, mantener el statu quo, ¿verdad? Vamos a la pausa. Muy interesante entender esto para comprender lo que se juega este domingo en las elecciones. Mucho más que una simple elección, todo un modelo de país que podemos refrescar también con nuestro voto. Pero claro, usted tiene la decisión sagrada, soberana, de elegir a quien quiera. Nosotros lo que hacemos es presentarle opciones. Por ejemplo, la de hoy, Stefan Rasmussen, que está en el partido Patria Querida, en la lista 8, opción 3. Usted esta entrevista puede aprovecharla para conocer mejor lo que él va a hacer si es elegido de vuelta. Enseguida estamos con la última parte de esta noche de Conversando la Noche en Mega TV. Stefan Rasmussen es nuestro invitado de hoy aquí en Mega TV. ¿Cuántos años tenés, Stefan? 40. 40 años, bastante joven en realidad. La política es una carrera de largo alcance. Tu partido, Patria Querida, está visto como un partido de centro. A veces ciertos sectores de la izquierda dicen está muy a la derecha, otros dicen es un partido más bien representante de cierto sector social.
pero también ha pugnado mucho por ese tercer espacio. ¿En la concertación ustedes se sienten cómodos, aún con las diferencias que hay con los otros? Sí, Patriarquería surgió como un partido de tercer espacio, digamos, para hacer un balance con los partidos tradicionales, ¿verdad? Y buscar a la ciudadanía de cualquier color y de cualquier ideología, ¿verdad? Hablo hace 20 años ya, ¿verdad? Que quería realmente trabajar en política para hacer un cambio en la política para beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, Patriarquería tuvo senadores, digamos, de diferentes ideologías, ¿verdad? Más de derecha, por decirlo así, más de izquierda. Sí. Y lo que le une al partido Patriarquería son ciertos principios y valores en los cuales nosotros creemos, transmitimos a la ciudadanía y todo nuestro actuar enmarcamos, digamos, dentro de esos valores, ¿verdad? La transparencia, la honestidad, trabajar por la ciudadanía, obviamente no entrar en nada de corrupción, prebenda, votar lo correcto siempre, por más que no sea popular, porque muchas veces te toca votar cosas que uno dice, no, queremos todos los subsidios, queremos esto, queremos lo otro, y uno dice, no, hay que encontrar un equilibrio, ¿verdad? Y eso básicamente es Patriarquería, ¿verdad? Y la concertación, al final es un poco eso, ¿verdad? De sentarse en la mesa, de conversar entre todos, de buscar puntos en común. Siempre nosotros, digamos, vamos a mantener esos principios y valores, pero esos principios y valores no tienen ideología, digamos, de decir no en contra de o a favor de per se, digamos, ¿verdad? Lo que buscamos es que esos valores, creemos que esos valores en la política van a ser a beneficio de la ciudadanía, ¿no? Claro, hay cosas que yo suelo pensar, no hay ningún sector que quiera que aumente la pobreza, por ejemplo, en Paraguay. Sería un absurdo pensar. Vos que ya estuviste trabajando en el tema, ¿por qué nos cuesta tanto salir de esos números duros que tenemos en materia de pobreza? Y es por lo que hablábamos antes, ¿verdad? La ineficiencia del Estado, ¿verdad? El Estado tiene 800.000 personas, promotores sociales, personas que trabajan en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que pueden tener una excelente vocación, pero no hay una voluntad política de que esa gente trabaje realmente y trabaje bien con la familia en situación de pobreza para que salgan. Primero, nadie quiere vivir en una situación de pobreza, digamos. Claro, exacto. O sea, nadie es pobre por elección. Nadie, ni por elección y casi te diría ni por Aragán tampoco, ¿verdad? No, porque no muchas veces uno dice, no, a mí me tocó visitar muchas familias en situación de pobreza cuando era viceministro y claro, muchas veces uno tiene ese prejuicio, ¿verdad? Y dice, no, él está así porque cuando uno va y habla con la gente, ¿verdad? Y te dice, a mí me decía viceministro, no tengo oportunidad, ¿verdad? O sea, claro, yo trabajo acá un día, tengo un trabajo de un jornal un día, después no tengo, ¿verdad? Intenté ya esto, no me salió, intenté lo otro, no me salió, el Estado no me acompaña, no tengo camino de todo tiempo, tengo mi producción acá, no puedo sacar, viene el intermediario, me paga lo que quiere, mis chicos, el centro de salud más cercano está a X kilómetros, no se pueden ir, se van a la escuela descalzo, o sea, es un sistema que no funciona y el Estado, yo creo que el Estado existe principalmente para solucionar los problemas de las poblaciones más vulnerables y de darle las mismas oportunidades que muchos de nosotros tuvimos, ¿verdad? Claro. De estudiar, de tener salud de calidad, de poder tener transporte público y moverse y demás, ¿verdad? Claro. Pero primero no hay esa voluntad política porque se frena en los mandos medios, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, vamos a trabajar con la gente. No, ellos votan a, qué sé yo, votan a cierto partido, entonces no le vamos a ayudar, ¿verdad? O estos son punteros de tal partido, entonces no le vamos a ayudar. Y el Estado comienza a ser totalmente disfuncional y comienza a funcionar para un partido político, ¿verdad? Casi como una especie de dueño del destino de esas asistencias, ¿no? Sí, del destino y casi dueño de las personas, digamos. Claro. Ahora si apoyar acá te doy y si no, no, ¿verdad? Sí. Y eso hay que romper. Y se puede romper. Hay recursos, hay estudios, hay diagnósticos, hay planes, hay programas. Digamos, está todo escrito, ¿verdad? Algunos creen, colegas míos, que eso inclusive es el profeso para mantener esa clientela. Claro que es el profeso, categórico, no es una creencia, ¿verdad? Claro. Eso lastimosamente funciona así. Pero hay que entrar a la política para cambiar,
¿verdad? Claro. O sea, por lo menos... O si no, muy difícil. Claro, desde afuera uno se puede plaguear, Sí. digamos, puede tener iniciativa privada, puede generar riqueza, puede generar empleo, que todo es necesario. Pero bueno, algunos que tenemos vocación política hay que entrar a la cancha y luchar contra eso y pelear para cambiar eso, ¿verdad? Y eso se gana con votos en el Parlamento, por ejemplo, cuando se toman esas decisiones, ¿no? O cuando se pelean justamente esas causas. Se nos va acabando el tiempo, estimado Estefan. La verdad que disfruté mucho esta charla, muy claro el mensaje. Pero me gustaría repasar entonces finalmente para la gente que está viendo acá el programa, ya quedan muy pocas horas, el domingo es el gran partido final. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que votarte a vos? ¿Por qué tendrían que votar a la Concertación? Bueno, y como decía, se gana con votos, ¿verdad? Invitarle a la gente que vaya a votar, ¿verdad? Lo más importante que el domingo 30 de abril la gente vaya a votar temprano, 7:30, 8 de la mañana, las mesas se habilitan a las 7 de la mañana. Uno puede consultar dónde va a votar en la página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es generalmente el mismo local de votación que vota en las generales, si ya votó antes, ¿verdad? Que vaya a votar porque las elecciones se necesitan los votos, digamos, ¿verdad? O sea, uno puede criticar, puede plaguearse, pero si no va a votar, de nada sirve todo ese plagueo, ¿verdad? Entonces, que vaya a votar. Nosotros de Patraquería, la lista 8, le proponemos una opción diferente. En mi caso, ya senador nacional hace 5 años, entonces la ciudadanía puede ver ya qué hice, o sea, no una cuestión de propuestas y promesas, sino que una gestión que uno puede, hoy en día es muy fácil con internet, buscar qué uno hizo a través de mis redes sociales. Bueno, yo me comprometo a seguir trabajando muy cerca de la gente, a luchar contra la corrupción con mucho coraje y también a cuidar el dinero de la ciudadanía que cada uno de ustedes pagan a través de sus impuestos, de cuidar ese dinero y que ese dinero se traduzca en mejores servicios públicos de calidad, de salud, de educación, de seguridad, que es básicamente la función del Estado. Entonces, con mucha confianza, pedirle ese voto para este 30 de abril, pero sobre todo, y lo más importante, que vayan a votar. Bueno, Estefan, la verdad que completamos bien esta hora de programa, pasó rapidísimo, quiere decir que hay demasiados temas urgentes, necesarios para mejorar nuestro país. Ojalá que así sea muy pronto. Gracias por venir a Mega TV y seguimos conversando. Gracias, Mario, un gusto y un placer compartir con toda la teleaudiencia. El domingo 30 es la decisión. Usted tiene en sus manos ese voto, es suyo, le pertenece a usted y es soberano en ese voto que va a emitir el domingo. Piénselo bien, evalúe cada una de las charlas que ofrecimos acá y sobre todo piense en sus hijos y en sus nietos. Es un momento muy especial. Vamos a asumirlo con responsabilidad. Muchas gracias por la atención. Muy buenas noches.